Bueno, ¿de qué me gustaría charlar, reflexionar, pensar con ustedes en la mañana de hoy y de alguna manera poder compartir una línea de pensamiento? Bueno, me gustaría empezar a hacer una reflexión sobre Ebe de Bonafini, que ha sido tan denostada en estas horas en las redes sociales. Denostada, digo, por las redes sociales. Sabemos que existe una palabra hace un tiempo que se nos ha incorporado, que es la palabra hater o odiadores, en lo cual a través de o el esconderse a través de una red social, uno puede decir lo que quiera sin ningún tipo de consecuencia, ni moral ni jurídica. Pero bueno, esto de ser un hater, también dicen algunos, con el caso de Ebe de Bonafini, se ha traspasado de las redes sociales a la realidad, porque muchos en estos últimos días, desde el fallecimiento de Ebe, han hecho explícito y públicamente la exposición al rechazo a la vida de Ebe de Bonafini. A mí me da la sensación que uno tiene que aprender en la Argentina, pero sobre todo como seres humanos, tratar de diferenciar momentos y situaciones y ponerse en épocas históricas para poder hablar de determinados temas. El caso de Ebe de Bonafini es un caso que ha sido una vida de lucha por lo que le tocó vivir y de alguna manera transitar, que es la desaparición y el fallecimiento o la muerte por no encontrarse nunca su cuerpo de su hijo. Todos sabemos lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, todos lo sabemos. Las torturas, las muertes, las vejaciones, la falta de libertad de expresión, la falta de poder pensar y reflexionar libremente, porque si vos decías o hacías algo que estaba en contra del gobierno militar de turno, no tenías la seguridad de que ibas a seguir vivo. Seguramente ibas a estar en algún centro de detención y luego de estar en un centro de detención vayas a ver lo que te podía pasar ahí adentro. Y si salías con vida de ese centro de detención. Los más chicos lo pueden ver en la película que se ha estrenado en estos últimos días, que es 1985, donde está la vida del fiscal Estracera por esos días en el que se lleva adelante el juicio a las juntas. Claro está que Ebe de Bonafini, entiendo yo, no hubiese querido nunca tener la vida que tuvo después de ese episodio. No hubiese querido nunca ser reconocida por ser una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo que salían con su pañuelo a dar vuelta a la pirámide de Mayo en silencio frente a la dictadura para que alguien las viera y reclamar por la aparición con vida de sus hijos y o barra nietos en el caso de abuelas. Yo estoy seguro que Ebe de Bonafini no hubiese cambiado esa vida que tenía previo a la desaparición de su hijo por la que luego tuvo. Entonces digo, hay que entender eso en el contexto histórico para juzgar, digamos, a Ebe de Bonafini respecto a su reivindicación por la dictadura. Yo creo que reivindicación en contra de la dictadura, ¿no? Reivindicación en contra de la dictadura, lo vuelvo a repetir. Tuvo muchos ovarios esa mujer, como tantas otras, para hacer lo que hicieron. No tenerles miedos a un tipo que te decía en la cara que un desaparecido era un ente y que iba a ser considerado de esa manera, que era un desaparecido, que no estaba, que no se sabía, que podía volver. Un cínico como fue Videla y toda la cúpula militar de la Argentina. Y esa mujer estuvo ahí. Por parte de los ovarios, o por gran parte de los ovarios que tuvieron mujeres como esa, podemos estar donde hoy estamos, teniendo este grado de libertad y de pensamiento
crítico sin tener miedo a que algo te va a suceder. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos que reivindicar de esta señora. Realmente es lo primero que tenemos que reivindicar. Lo que ha hecho para conseguir las libertades de todos nosotros. Ahora, después vos podés decir lo que quieras, que realmente el hijo de Eve hacía tal cosa o hacía cual otra. Miren, yo creo que eso no invalida para nada, pero no invalida para nada su lucha, su militancia y su trabajo respecto a los derechos humanos, y no justifica de ninguna manera el pensamiento de esas personas que dicen el hijo de Eve hizo tal cosa, por eso le pasó tal otra. ¿Sabés por qué? Porque en una democracia existe un Estado de Derecho. Y si vos haces algo que es contrario a la ley, tenés todo el derecho a ser juzgado, como está sucediendo en los últimos tiempos con un montón de personas, en el marco de las garantías constitucionales. Y no ser desaparecido, muerto, vejado, violado y o matado por una dictadura militar que no te dio una sola garantía de un proceso justo en el cual vos pudieras defenderte frente a las acusaciones que te hacían. Y eso no pasó en la dictadura. En la dictadura hubo una supresión completa del Estado de Derecho. Por eso no me cabe la justificación de muchos sectores que dicen a Eve le pasó tal cosa, o al hijo de Eve le pasó tal cosa, por eso no está entre nosotros. Después está los otros que dicen, si fueron 30.000, si fueron 8.000, yo realmente a mí, el número me da lo mismo. La verdad, no es que me da lo mismo respecto a que sean 30, que sean 8. Estoy diciendo que me da lo mismo respecto al accionar de lo que pasó. Es tan grave que hubiesen sido 8 como que hubiesen sido 30, como que hubiesen sido 2. Es grave lo que pasó. No importa el número, es grave. Entonces, entrar en la discusión que quieren poner algunos, que si fueron 8, que si fueron 30, no importa, muchachos, nunca más. Y Eve eso lo entendió. Nunca más. La dictadura cívico-militar en este país, en la Argentina. No importa que hubiesen sido 2, 80, 8, 8.000 o 30.000. Punto. No hay discusión. Y lo que vino sucediendo después, es decir, con el advenimiento de la democracia, es harina de otro costal. Es decir, eso es parte del Estado de Derecho de la Argentina y de la justicia argentina, que nos debe una explicación respecto a, por ejemplo, si en la fundación hubo o no hubo desmanejos financieros, si Eve hizo o no hizo con la fundación o con Sueños Compartidos algún tipo de irregularidad y o manejo de dinero y o delito. Eso es una explicación que nos tiene que dar la justicia en el marco de un Estado de Derecho. Y la condena si es que existía o no existía. Pero como siempre en la Argentina, como muchas veces sucede en la Argentina, la justicia no llega, no quiere, no puede, no sabe. Pero es harina de otro costal, eso. Todos tenemos en el marco de derecho, por eso digo que me parece interesante remarcar esta palabra, Estado de Derecho, apego a las leyes, apego a la Constitución, el beneficio de la duda cuando la justicia no tiene una sentencia firme para decir esto es así, esto fue un delito, esto fue una vulneración del Código Penal o de lo que está enmarcado en el Código Penal. Y eso en el caso de Eve no existió. Sí hubo informes periodísticos, sí hubo muchas cosas que quedaron en las denuncias y que obviamente uno las puede entender, las puede tomar. Y después sí hubo declaraciones públicas de Eve. Esas declaraciones públicas, uno también, y esto lo digo como ser humano,
realmente, porque siempre trato con la empatía de ponerme en el lugar del otro, de entender lo que le pasó a esta mujer. De entender lo que le pasó a esta mujer respecto a la dictadura militar. De entender que le mataron a un hijo. De entender que se lo desaparecieron y nunca más le pudo dar un abrazo. De entender que mucha gente durante muchos años le dio la espalda. De entender que golpeaba puertas y nadie, pero absolutamente nadie, tenía los cojones suficientes para decirle, miren muchachos, esto es así, esto es lo que pasó. Es gente que durante años trató de buscar la verdad. Es gente que durante años trató de entender lo que había sucedido. Entonces, ¿cómo vos no te vas a poner en lugar de una mujer de la que justamente tuvo una respuesta institucional por parte del país muy endeble? Muy endeble, sobre todo en los primeros años. Después se fue dando un reverdecer, si querés, de los juicios y por lesa humanidad. Pero los primeros años fue muy difícil. Ahora, yo no justifico tampoco si Eve odiaba, si Eve no odiaba. Eso es un problema de ella. Es un problema de ella con su conciencia y que se la tendrá que dar al más allá si es que efectivamente existe ese más allá. Pero quiero quedarme con esta reflexión. Separar lo que hizo, lo que fue y lo que ella de alguna manera nos dejó por la lucha por los derechos humanos frente al odio de muchos que se quedan con el último periodo, con la última parte de Eve de Bonafini. Que eso, como te digo, debería haber quedado para la justicia por un lado y para su conciencia por el otro. Esto es El Arranque. El Arranque. Con Maxi Legui, el programa político más importante de la radio online argentina. El Arranque en Radio Sónica.